A continuación vamos a hablar sobre el artículo del abuso sexual a niños durante la pandemia en Brasil, realizado por la estudiante Natalie Juliet Vidal y Gina Vanessa Hoyos. Introducción sobre el tema. Según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, publicó en 2019, cada hora 4 niñas de hasta 13 años son violadas en el país. El 63,8% de las denuncias de violación en Brasil son delitos cometidos contra personas vulnerables y más de 5.636 casos registrados como violación. De hecho, violaciones de personas vulnerables, ya que comprenden el grupo de edad de 0 a 13 años. Se sabe que la mayoría de estos casos se dan de forma silenciada y en un ámbito intrafamiliar, ya que el agresor suele ser un familiar, amigo o allegado a la familia. Desde esta perspectiva, como la delincuencia ocurre mayoritariamente en espacios cerrados, este grupo durante la pandemia fue rehén en ambientes muchas veces propios para sufrir algún tipo de violencia sexual. Como muchos casos fueron descubiertos en la escuela por docentes o observados por allegados y amigos debido a su comportamiento en ambientes sociales como plazas, centros comerciales e iglesias, quedarse en casa dificultó el combate a esta vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, pues sin denuncias se dificulta que los órganos responsables adopten medidas protectoras y efectivas visando disminuir la reincidencia de este delito. Este hecho se puede observar incluso en datos difundidos por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que revelan la disminución del número de casos registrados de violencia sexual contra niños y adolescentes durante el periodo de la pandemia del coronavirus, Brasil 2021. En vista de lo anterior, este artículo tiene como objetivo indagar cómo impactó la pandemia en los casos del abuso sexual infantil. Frente a eso, el objetivo es analizar el abuso sexual infantil durante el periodo de la pandemia, presentando también algunos factores que contribuyeron a esa práctica, así como métodos que ayuden a identificar y a enfrentar el abuso. Como consideraciones finales podemos decir que este artículo tuvo como objetivo analizar el abuso sexual infantil durante el periodo de la pandemia, presentando también algunos factores que contribuyeron a esta práctica, así como métodos que ayudan a identificar y enfrentar el abuso, siendo guiado por la pregunta: ¿cómo ha impactado la pandemia los casos de abuso infantil o abuso sexual? En vista de lo anterior, se encontró que el abuso sexual infantil ocurre principalmente en el ámbito familiar, lo cual es un problema complejo y multicasual, que provoca numerosos perjuicios en el desarrollo de la víctima, niño o adolescente. También se constató que existe una dificultad para prevenir e identificar esta vulneración debido a la pandemia del COVID-19, ya que, debido a las medidas de aislamiento social, los niños han perdido sus redes de apoyo, a las cuales podrían revelar el maltrato sufrido. Así se concluye que, en los casos de revelación y maltrato, es importante que la víctima se sienta acogida y segura para hablar sobre la violencia vivida, así como recibir crédito y apoyo. Siendo este un momento muy difícil, también es necesario que existan profesionales capacitados para identificar casos de abuso sexual contra niños y niñas y trabajar tanto con intervenciones preventivas como terapéuticas para superar la violencia sufrida.